Asterisco asterisco título asterisco asterisco Kerem, Arda, Ande. Traición turca. El drama que no viste en los Sabank. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para explorar juntos el fascinante mundo de las novelas que nos llegan desde Turquía. Ya saben que aquí nos encanta analizar a fondo cada trama, cada personaje, cada giro inesperado, y hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar, o por lo menos, a sorprender. Hoy vamos a hablar de traición. Sí, esa palabra que nos pone los pelos de punta y que es un ingrediente fundamental en muchas de nuestras series favoritas. Pero no cualquier traición. Vamos a indagar en esas traiciones que nos duelen especialmente, esas que involucran familias poderosas, ambiciones desmedidas y, por supuesto, mucho drama. En este vídeo, vamos a desmenuzar algunas series donde las dinámicas familiares son tan complicadas que la traición se convierte en casi una forma de vida. Veremos cómo el poder, la herencia y las rivalidades amorosas pueden llevar a los personajes a tomar decisiones drásticas, incluso a apuñalar por la espalda a sus propios seres queridos. Y sí, el título tiene su razón de ser, porque vamos a mencionar nombres que seguro les suenan y que están relacionados con familias de alto abolengo. Prepárense para el chismecito. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo las últimas novedades, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este mar de intrigas y traiciones. Empecemos con una serie que, aunque no gira exclusivamente en torno a la traición familiar, tiene un elemento clave que la hace relevante para nuestro tema, Yasak el Masterisco. Esta serie del género drama y comedia romántica cuenta con un elenco estelar encabezado por Edais, Sebbal Sam, Biran Damla Yılmaz y Murat Ayhan. ¿La trama? Dos hermanas Zeynep y YLDZ, con personalidades y ambiciones muy diferentes, ven sus vidas entrelazadas cuando una rica socialité, Ende Argun, le ofrece a YLDZ la oportunidad de trabajar en su casa con un objetivo oculto: seducir a su esposo Alit Argun y arruinar su matrimonio. ¿Dónde entra la traición aquí? Bueno, más allá de la obvia traición conyugal, Yasak el Masterisco explora las complejas relaciones entre mujeres, el uso del poder para manipular y, sobre todo, la ambición desmedida. Ende es una maestra de la traición, capaz de usar a cualquiera para conseguir sus objetivos. Y a lo largo de las temporadas, vemos cómo otros personajes aprenden de ella y la imitan, creando un círculo vicioso de engaños y puñaladas traperas. La serie es relevante porque muestra cómo la sed de poder puede corromper incluso a las personas más cercanas, y cómo las alianzas pueden romperse en un instante en beneficio propio. Además, la forma en que las mujeres se usan y se traicionan entre sí, a veces incluso en nombre de la sororidad, es un tema recurrente que la hace muy interesante de analizar. Un dato curioso es que la serie ha tenido varios cambios de elenco y de trama a lo largo de sus temporadas, manteniendo siempre un alto nivel de dramatismo y giros inesperados. Profundicemos un poco más en los personajes clave de Yasak el Masterisco. Ende Argun, interpretada magistralmente por Sebbal Sam, es el arquetipo de la mujer poderosa y sin escrúpulos. Su ambición no conoce límites, y está dispuesta a todo para mantener su estatus y su influencia. Su frialdad y su capacidad para manipular a los demás la convierten en un personaje fascinante, aunque también despiadado. YLDZ, por otro lado, interpretada por Edais, es una joven ambiciosa pero ingenua, que se ve arrastrada al mundo de intrigas de Ende. A medida que avanza la serie, YLDZ aprende a jugar el juego, y se convierte en una rival formidable para Ende. La relación entre estas dos mujeres es uno de los puntos fuertes de la serie, llena de tensión, alianzas inesperadas y traiciones constantes. Alit Argun, interpretado por Talat Bulut, es el patriarca de la familia, un hombre rico y poderoso que controla un imperio empresarial. Alit es un personaje complejo que, a pesar de su riqueza y su éxito, se siente solo y vulnerable. Su relación con las mujeres de su vida está marcada por la desconfianza y la manipulación. La serie también explora las relaciones entre los hijos de Alit, que luchan por su aprobación y por el control de la empresa familiar. En este contexto, la traición se convierte en una herramienta para escalar posiciones y obtener el poder. Yasak el Masterisco no se limita a mostrar la traición como un acto individual,
sino que la analiza como un fenómeno social, arraigado en las estructuras de poder y en las desigualdades de género. Sigamos con otra joya turca que nos adentra en las profundidades de la ambición familiar, *Yerde*. Esta serie del género acción, drama y crimen, tiene como protagonistas a Atay Ulusoy, Aras Bulut y Nemli, Çetin Tekindor y Bensu Soral. La historia gira en torno a dos hermanos separados al nacer, Sarp y Umut. Sarp es aceptado en la academia de policía, mientras que Umut es forzado a convertirse en un mendigo callejero. Años después, Sarp se gradúa como el mejor de su clase y es asignado a una unidad especial para infiltrarse en la mafia. Lo que no sabe es que Umut, ahora conocido como Mert, también está infiltrado en la policía, pero trabajando para el jefe de la mafia, Celal Duman. ¿Dónde está la traición aquí? Por todas partes. *Yerde* es un thriller de alto voltaje donde la lealtad se pone a prueba constantemente. Los personajes principales se ven obligados a traicionar sus principios, sus amigos y hasta su propia familia para sobrevivir. La serie explora temas como la identidad, la venganza y por supuesto, la redención. Pero lo que la hace especialmente relevante para nuestro tema es la forma en que la familia, o la falta de ella, moldea las decisiones de los personajes. Sarp y Mert son víctimas de un sistema corrupto que los obliga a vivir una doble vida, y sus acciones tienen consecuencias devastadoras para todos los que los rodean. La figura paterna Celal Duman es un maestro de la manipulación y la traición, utilizando a sus hijos como peones en su juego de poder. Un dato interesante es que *Yerde* está basada en la película de Hong Kong *Infernal Affairs*, pero la adaptación turca le da un toque propio, explorando temas sociales y culturales relevantes para la audiencia local. Analicemos ahora la complejidad de los personajes en *Yerde*. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un policía idealista que se ve obligado a infiltrarse en la mafia para vengar la injusticia que sufrió su familia. Su lealtad a la ley se pone a prueba constantemente y se enfrenta a dilemas morales que lo obligan a tomar decisiones difíciles. Mert, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es un joven traumatizado por su infancia en las calles, que busca desesperadamente una figura paterna. Encuentra esa figura en Celal Duman, el jefe de la mafia, quien lo manipula para convertirlo en su informante en la policía. La relación entre Sarp y Mert es el corazón de la serie, llena de tensión, rivalidad y un profundo lazo fraternal que desconocen. Celal Duman, interpretado por Çetin Tekindor, es un villano carismático y despiadado, que controla el submundo del crimen con mano de hierro. Celal es un maestro de la manipulación, capaz de usar a las personas como piezas de ajedrez en su juego de poder. Su relación con Sarp y Mert es compleja y ambigua, llena de secretos y traiciones. *Yerde* no solo explora la traición individual, sino que la analiza como un producto de la corrupción institucional y la desigualdad social. La serie muestra cómo el sistema falla a los más vulnerables, obligándolos a tomar decisiones desesperadas para sobrevivir. La venganza se convierte en un motor para la acción, pero también en un camino hacia la autodestrucción. La serie plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre los límites de la lealtad. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que, si bien no se centra exclusivamente en la traición *familiar*, sí explora las complejidades de las relaciones y las ambiciones dentro de un entorno empresarial muy competitivo. *Medcecir*. Esta serie del género drama romántico cuenta con un elenco encabezado por Atay Ulusoy, Serini Sarkaya, Bar Falay y Mine Tugay. La historia sigue a Yaman Koper, un joven problemático de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico, Selim Serez, y se traslada a vivir a Alnkoy, un barrio de clase alta en Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una chica rica y popular con quien inicia una relación amorosa. ¿Dónde encaja la traición en *Medcecir*? La serie explora la división de clases y las dificultades que enfrenta Yaman para adaptarse a su nuevo entorno. Pero también muestra las rivalidades y las intrigas dentro de las familias adineradas de Alnkoy. Los personajes se ven constantemente tentados a traicionar sus principios y a sus seres queridos para ascender socialmente o para proteger sus intereses. Las relaciones amorosas también están marcadas por la traición, ya sea por celos, por ambición o por presiones familiares. Si bien *Medcecir* no es tan explícita en la traición como las series anteriores, sí muestra cómo la envidia y la ambición pueden corromper las relaciones más cercanas.
Un dato curioso es que Medcecir es una adaptación de la serie estadounidense de O.C. pero la versión turca le da un toque propio, explorando temas sociales y culturales relevantes para la audiencia local. En Medcecir Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, representa la lucha por la superación personal y la adaptación a un mundo desconocido. Su honestidad y su integridad se ven constantemente puestas a prueba por la hipocresía y la superficialidad de la alta sociedad. Mira, interpretada por Serine Isarkaya, es una joven privilegiada que lucha contra las expectativas de su familia y su entorno. Su relación con Yaman desafía las convenciones sociales y la obliga a cuestionar sus propios valores. Selim Serez, interpretado por Bar Falay, es el abogado que acoge a Yaman y lo guía en su proceso de adaptación. Selim es un hombre justo y compasivo que se convierte en una figura paterna para Yaman. Sin embargo, también tiene sus propios secretos y conflictos internos. La serie muestra cómo la ambición y la envidia pueden corroer las relaciones familiares y amistosas. Los personajes se ven obligados a elegir entre sus propios intereses y el bienestar de sus seres queridos. La traición no siempre es un acto deliberado, sino que a menudo es el resultado de la presión social y las expectativas familiares. Medcecir plantea preguntas sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en un mundo marcado por la superficialidad y la competencia. Ahora, volvamos a la traición familiar en su forma más pura y dura con Dirilis, Ertuğrul *. Esta serie del género histórico y acción sigue la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie cuenta con un gran elenco, encabezado por Engin Altanduç y Atan. La trama se centra en las luchas de Ertuğrul y su tribu Kayi para sobrevivir en un entorno hostil, lleno de enemigos internos y externos. ¿Por qué Dirilis, Ertuğrul es relevante para nuestro tema? Porque la serie está plagada de traiciones familiares, luchas por el poder y ambiciones desmedidas. Los personajes se ven constantemente obligados a elegir entre su lealtad a la tribu y sus propios intereses. Los complots, las conspiraciones y las puñaladas por la espalda son una constante en la serie. Y lo que la hace especialmente interesante es que estas traiciones no solo provienen de enemigos externos, sino también de miembros de la propia familia de Ertuğrul. La serie explora temas como la fe, el honor y el sacrificio, pero también muestra la oscuridad del corazón humano y la capacidad de las personas para traicionar incluso a sus seres queridos por el poder. Un dato curioso es que Dirilis, Ertuğrul ha sido un éxito mundial, generando un gran interés por la historia y la cultura turcas. En Dirilis, Ertuğrul la figura de Ertuğrul, interpretada por Engin Altanduç y Atan, representa la integridad, el valor y la lealtad. Sin embargo, incluso un líder tan virtuoso como Ertuğrul se enfrenta a la traición y la desconfianza. La serie muestra cómo la lucha por el poder puede corromper incluso a los miembros más cercanos de la familia. Los hermanos de Ertuğrul, sus primos y sus aliados se ven tentados a traicionar su confianza para obtener el control de la tribu. Las conspiraciones palaciegas y las luchas internas son una constante en la serie. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su lealtad y su moral. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares y la fragilidad de la confianza. Dirilis, Ertuğrul no se limita a mostrar la traición como un acto individual, sino que la analiza como un producto de las tensiones políticas y sociales de la época. La serie muestra cómo la ambición y la envidia pueden desestabilizar una comunidad y poner en peligro su supervivencia. Finalmente, aunque no sea una serie propiamente dicha, sino más bien un fenómeno mediático, no podemos dejar de mencionar las dinámicas familiares que rodean a la familia Sabank, una de las familias más ricas y poderosas de Turquía. Los rumores, las especulaciones y las noticias sobre las relaciones entre los miembros de esta familia han sido objeto de atención mediática durante años. ¿Por qué mencionamos a los Sabank aquí? Porque aunque no haya una serie que dramatice sus vidas, las historias que circulan sobre ellos son dignas de una novela turca. Rivalidades empresariales, herencias disputadas, romances escandalosos, todos los ingredientes de una buena telenovela están presentes en la vida de esta familia. Y por supuesto, las acusaciones de traición, tanto personales como profesionales, son recurrentes. La mención de Kerem, Arda y Hande en el título del vídeo es una alusión a personajes reales involucrados en estas dinámicas familiares y empresariales.
Sin entrar en detalles específicos, podemos decir que la historia de los Sabank es un ejemplo perfecto de cómo el poder y el dinero pueden corromper las relaciones familiares y generar un clima de desconfianza y traición constante. La familia Sabank, un imperio empresarial que abarca desde la industria textil hasta la banca y la energía, es sinónimo de riqueza, poder y prestigio en Turquía. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y glamour, se esconden intrigas familiares, rivalidades empresariales y secretos oscuros. Los miembros de la familia Sabank han sido objeto de rumores y especulaciones durante años. Se han filtrado historias sobre disputas por la herencia, romances extramaritales y luchas por el control de la empresa familiar. Aunque la familia Sabank siempre ha mantenido un perfil discreto y ha evitado la exposición mediática, las historias sobre sus vidas privadas han capturado la imaginación del público. La mención de Kerem, Arda y Hande en el título del vídeo es una alusión a personajes reales involucrados en estas dinámicas familiares y empresariales. Sus nombres han aparecido en la prensa del corazón y en las redes sociales, en relación con rumores de infidelidades, traiciones y luchas por el poder. Sin embargo, es importante recordar que estas historias son solo especulaciones y que no hay pruebas concretas que las respalden. La familia Sabank es un ejemplo perfecto de cómo el poder y el dinero pueden corromper las relaciones familiares y generar un clima de desconfianza y traición constante. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de mantener la integridad y la lealtad en las relaciones personales y profesionales. En resumen, hemos explorado algunas series turcas que nos muestran diferentes facetas de la traición, desde las intrigas palaciegas hasta las rivalidades empresariales, pasando por las complejas relaciones familiares. Hemos visto cómo el poder, la ambición y la envidia pueden llevar a los personajes a tomar decisiones drásticas, incluso a traicionar a sus propios seres queridos. Y también hemos mencionado la historia de una familia real, los Sabank, cuya vida parece sacada de una telenovela. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de la traición en las series turcas. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series les ha parecido más impactante? ¿Conocen alguna otra serie donde la traición sea un tema central? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.